280 citas del Antiguo Testamento son citadas en el libro del Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 19. Y es lo que le rogamos al pueblo de Dios, a la iglesia, al pueblo cristiano, por el amor de Dios, regresemos a la palabra de Dios, regresemos a las Escrituras, tratemos de concentrarnos mucho más en un tiempo de oración con Dios, démosle a Dios más de nuestro tiempo de oración, porque tenemos que comprender el tiempo en que estamos viviendo. Final de los tiempos. El nuevo libro del Dr. Armando Alducin ya está aquí. Cuando acabe la tribulación, realmente Cristo baja con nosotros en el mundo. Todos estos temas tan importantes los pude tratar de resumir en este libro para dar un poco de orientación a la Iglesia de Jesucristo. El final de los tiempos, del Dr. Armando Alducin. Cuando estamos tratando de tener hambre y sed de la palabra de Dios y buscar qué es lo que está pasando y de qué forma los eventos a nuestro alrededor se relacionan con la Biblia, vamos a tener respuesta. No esperes más. Adquiere el libro por Enlace Plus. Pastor Alducin, y entonces uno ve el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y aparece Apocalipsis en el Nuevo Testamento como diciendo hay que mantener ¿verdad? Esta llama encendida para que la gente esté apercibida, hablando justamente del tiempo del fin, ¿verdad? La relación incluso que tienen las profecías, que creo que es importante, Pastor Alducin, porque se habla del Nuevo Testamento ya como el libro hacia la iglesia, ¿verdad? Como usted bien lo está mencionando. Y entonces Israel o la iglesia, ¿verdad? Y aparece esa relación entre Daniel y el Apocalipsis. ¿Cómo enmarcar esto, ¿verdad? Sobre todo para, como usted bien lo dice, la gente que les apasiona estos estudios, cómo diferenciar a veces cuando es Israel, cuando es la iglesia la que le está hablando, ¿verdad? En cuanto a toda esta temática de las profecías de los tiempos del fin. Claro, cuando entramos al libro del Apocalipsis, claramente se define las tres divisiones de este libro por el mismo Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:19. Le dice a Juan en el Apocalipsis, escribe las cosas que son, o sea, el capítulo 1, la aparición de Cristo en la isla de Patmos, en todo glorificado. Le dice a Juan, escribe las cosas que son, que es la iglesia, capítulo 2 y capítulo 3, donde ya la iglesia es descrita en 7 iglesias ubicadas en el Asia Menor, la mayoría en Turquía. A 5 de ellas se les llama al arrepentimiento, dándonos a entender que las últimas palabras de Jesucristo a la iglesia no son de amor, ni de paz, ni de esperanza. Las últimas palabras de Cristo a la iglesia son arrepiéntanse. Son a 5 iglesias, les llama al arrepentimiento y solamente 2 se salvan. Y del capítulo 4 al capítulo 19 del Apocalipsis, la iglesia desaparece del mapa completamente. Se mencionan santos porque son los santos que se van a convertir en tiempos del anticristo, pero inmediatamente cuando la iglesia desaparece, cuando dice el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Juan, oí una voz del cielo que me dijo, sube acá. Esto es metataut en el griego, significa, ¿verdad? Escribe las cosas que van a hacer ahora de aquí en adelante. Nos damos cuenta que la iglesia queda en el capítulo 2 y el capítulo 3, hasta ahí termina ya. Y en el capítulo 7, ¿por qué Dios, por qué tiene que sellar a 144,000 judíos? ¿Por qué? 12,000 de cada tribu. Otra vez vemos al Espíritu Santo enfocado en Israel. 144,000 judíos, 2 testigos, el menorá, el templo es abierto, las copas, los sellos, todo 280 citas. 280 citas del Antiguo Testamento son citadas en el libro del Apocalipsis, del capítulo 4 al capítulo 19. Así que es un enfoque total, porque el capítulo 19, perdón, el capítulo del 5 en adelante, el Apocalipsis, describe la semana 70 de Daniel, que son los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Son 21 juicios que van a volcarse sobre el mundo, que es el tiempo de angustia
para Jacob, es el tiempo de la tribulación como jamás lo había habido, es el tiempo que hablaban los profetas, que menciona a Daniel, que menciona a Cristo y que menciona a los apóstoles. Entonces, esta es la razón por la cual el libro del Apocalipsis termina completamente confirmando las profecías de Daniel. Y todo que Daniel dejó inconcluso porque no fue una profecía completamente acabada o un cuadro acabado de pintar, lo acaba de pintar el apóstol Juan. Y ya el apóstol Juan presenta a Cristo glorificado, presenta todo lo que va a pasar con detalles con Israel en este tiempo del fin que citó en el capítulo 12 el profeta Daniel. Y entonces en ese capítulo 12 el profeta Daniel se enmarca esto que usted le llama la gran tribulación, que ya lo ha explicado. ¿Cómo lo definimos entonces? ¿Cuándo va a dar inicio? ¿Cómo va a ser ese proceso? ¿Cómo estar apercibido de eso, Pastor Alducin? Porque creo que sí, la iglesia tiene que estar muy atenta, porque así la sociedad lo demanda. Yo creo que en las iglesias también, y los pastores tienen que entender bien esto para poder tener a la gente apercibida, Pastor Alducin. Sí, explico primero. El inicio de la gran tribulación inicia no con el rapto de la iglesia, porque podemos ser sacados del mundo y en 6 meses iniciar la tribulación, o 1 año. O sea, no inmediatamente que la iglesia sea sacada, inmediatamente comienza la tribulación. La tribulación no inicia con el arrebatamiento, inicia con la confirmación del pacto o el tratado que va a hacer o confirmar el anticristo con los judíos o con la nación de Israel. En cuanto este hombre se siente y firme un pacto con los judíos, garantizándoles a los judíos 7 años de paz, de supuesta paz, sabemos que va a ser violada, garantizándoles su protección, como dice Isaías y Jeremías, de la devastación que pronto va a venir. Tal vez en ese momento hay una amenaza grandísima contra Israel otra vez, que el anticristo ya empoderado va a ser la única persona de garantizarles la sobrevivencia. Entonces, la tribulación comienza con la firma del Tratado de Paz. En ese momento se inicia la 70 semana de Daniel, o los 7 años de la tribulación. Pero en Daniel capítulo 12, que es el que tenemos estudiando en esta mañana de una forma bastante breve, en el versículo 5, después del anuncio de la profecía que el tiempo del fin vendrá y la ciencia aumentará, Daniel ve a 2 ángeles, está en el versículo 5, versículo 6, uno de cada lado del río, y ve a un ángel arriba de las aguas, en medio del río Tigris, que es donde se encuentra Daniel a la orilla, y este ángel en medio del río levanta no una mano, porque en el Antiguo Testamento cuando se juraba se levantaba una mano, pero es tan severo este juramento que levanta el ángel las dos manos, su diestra y su siniestra, dice el versículo 7 del capítulo 12 del Daniel, jurando que sería por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí ya de una forma definitiva se determina el Espíritu Santo al judío, al pueblo de Israel, que por 3 años y medio, que es tiempos y la mitad de un tiempo, o 1240 días, que son 3 años y medio, sería lo que duraría este tiempo para Israel. Y lo dice en el versículo 6, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. ¿Cuándo será el fin o el tiempo del fin para la nación de Israel? Cuando termine la persecución a los judíos, que será el anticristo, la última persona que los perseguirá. Cuando termine esta persecución, entonces serán cumplidas, no antes, por el amor de Dios, no antes las cosas profetizadas en el libro de Daniel. Y Daniel, pues lógico, ¿verdad?, que en aquel tiempo no entendía lo que se le estaba diciendo y le pregunta otra vez, ¿cuál será el fin? Vuelve a insistir Daniel, de estas cosas, ya no cuándo, sino cuál será.
Y entonces se le contesta, sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados durante la tribulación. Está hablando de judíos durante la tribulación. Los impíos procederán impíamente y ninguno entenderá. Pero los entendidos, sakhal en el hebreo, que es con S-A-K-A-L, sakhal, los entendidos, los que comprendan los tiempos de Dios. Entonces ellos van a comprender todas estas cosas. Y es lo que le rogamos al pueblo de Dios, a la iglesia, al pueblo cristiano, por el amor de Dios, regresemos a la palabra de Dios, regresemos a las Escrituras, tratemos de concentrarnos mucho más en un tiempo de oración con Dios, démosle a Dios más de nuestro tiempo de oración, porque tenemos que comprender el tiempo en que estamos viviendo, porque es lo único que nos va a motivar, vuelvo a repetir, a caer de rodillas, a llorar como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Dice en 2 de Pedro que Lot oyó Dios las oraciones del justo Lot, y gracias a la intercesión de Lot, vino el juicio contra Sodoma y Gomorra. Entonces, mientras más lloremos, mientras más clamemos a Dios, mientras más angustia mostremos por los niños que están traficados, por tanta prostitución, por tantas violaciones, por tantos matrimonios destruidos, por tantas familias desintegradas, más rápido el Espíritu Santo va a actuar. Hola, ¿sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido.